Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, me presento, soy la licenciada en Psicopedagogía y técnica especialista en estimulación temprana. Trabajo en una escuela especial número 12 de la ciudad de Las Breñas, Chaco. También en un instituto privado de aquí de Sáenz Peña, Crecer con Todos. Soy presidenta de la Fundación Alma Joven en Quitilipi y próximamente incursionando en un centro de atención a la diversidad para adultos y adolescentes con discapacidad. Bueno, estudiante también de la carrera de licenciatura de Educación en Contexto de Encierro, ya próximamente por finalizar. Y bueno, espero, gracias a la convocatoria de la Fundación de Natalia Costa, la convocatoria a esta jornada, a este evento. Bueno, es un gusto en lo personal hablar sobre mi experiencia, sobre mi profesión y bueno, es algo que me apasiona. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Soledad Vidaurre, licenciada en fonoaudiología. También trabajo en una escuela especial en Presidencia de la Plaza, en número 39, María Rosa Chaquires. También trabajo en un centro privado, en el área precisamente de estimulación temprana. Así que yo también espero poder dar a conocer mi experiencia y que, bueno, también les pueda servir a todos ustedes, ¿sí? Que sea enriquecedor. Bueno, primeramente vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo infantil y a lo que respecta a la estimulación temprana, ¿sí? Bueno. Bueno, cuando hablamos de estimulación temprana, por ahí es importante tener en cuenta los nacimientos, ¿no es cierto?, del infante, de los bebés. Podemos hablar de los bebés prematuros, el parto y el nacimiento. Bueno, acá es una reseña de informar sobre las particularidades del nacimiento de este bebé prematuro y las formas de acompañamiento. Bueno, un bebé prematuro, propiamente dicho, nace con 37 semanas de gestación, 36 semanas. Son bebés que no están totalmente maduros, ¿sí? Tenemos, se clasifica en prematuros extremos, que son aquellos bebés que nacen en 28 semanas. Tenemos los muy prematuros, que van de los 28 a las 32 semanas de gestación, y tenemos los prematuros moderados a tardíos, que van de los 32 a las 36 semanas de gestación. Bueno, esto para que tengan cuenta cuando hablamos de prematuro, que tienen diferentes periodos gestacionales, ¿sí?, de semanas. Bueno, la situación que las personas gestantes viven es algo inesperado, ¿sí?, para toda familia, para toda madre, ¿sí?, padre, donde no coinciden las expectativas respecto al nacimiento que fue pensando, elaborando durante todo este proceso desde la noticia del embarazo, ¿sí?, donde se pone en juego la emocionalidad, esta emocionalidad está ligada a diferentes sentimientos, ¿sí?, de esta noticia de tener que atravesar esta situación de un nacimiento prematuro. Bueno, los bebés que nacen a los 6 meses, obviamente necesitarán 2 meses más de cuidados especiales e intensivos, ¿no es cierto?, para llegar a una madurez adecuada o equiparable al resto de los bebés que nacen en un parámetro normal de gestación, ¿sí? Bueno, se lo llama esto servicios de neonatología, donde están estos bebés en cuidados intensivos, ¿no es cierto? Bueno,
Se habla mucho sobre el tema de la alimentación durante este periodo, este proceso que el bebé está en estos cuidados intensivos, clínicos. Se hace mucho hincapié obviamente, en la eficacia y los beneficios que tiene la leche materna, ¿sí? Que esto en otra ocasión vamos a extender más lo que es la importancia de la leche materna, que bueno, que es lo primordial, es lo importante que este bebé prematuro que está en esta situación, diríamos, pueda ser alimentado por la leche de su mamá, la leche materna. En muchos de los casos los bebés no pueden llegar a esta alimentación, ya sea por su mismo estado o por o el estado de su mamá. Entonces muchas veces por ahí es necesario que la mamá se extraiga esta leche para poder alimentar a su bebé a través de otros elementos, diríamos, para llegar a la alimentación. Y muchas veces no se puede dar esta alimentación materna, entonces es necesario llegar a la alimentación por fórmula, diríamos, a la leche por fórmula, que se da también a través de sondas, ¿sí? Bueno, este es el tipo de alimentación durante y después del cuidado, ¿no? De la permanencia, diríamos, en el sector intensivo, diríamos. Bueno, el crecimiento del pequeño prematuro se va dando desde la cabeza hacia los diferentes miembros del cuerpo, diríamos, miembro superior al miembro inferior. Por ahí se habla de qué tipo o qué situaciones se tienen que dar para que se dé el alta a este bebé, pasados los 2 meses, mayoritariamente, donde debe conseguir, como dice acá, un peso adecuado de 2,5 kilos. Este bebé debe permanecer estable. Los signos, con respecto a los signos vitales, a la temperatura de este bebé, tiene que estar de manera estabilizada para que pueda este bebé darse de alta, ¿sí? Bueno, después de este médico, este bebé va a empezar a atravesar por diferentes momentos también a lo que es un bebé que haya nacido a tiempo, con los controles estrictos médicos, ¿sí? Y que van a ser más frecuentes en cuanto a estudios, a diferentes controles, por alguna situación que no está del todo bien, diríamos, porque puede ocurrir que este bebé se descompense o exista una situación que debe recurrir al médico. Bueno, en este proceso, diríamos, se habla mucho del método canguro, por ahí muchos hayan escuchado. Son investigaciones científicas que comprobadas, diríamos, que obviamente que va a haber otro momento para profundizar, el contacto de piel a piel entre la mamá o la cuidadora o el cuidador de este bebé, de este neonato. Es muy importante este contacto de piel a piel porque radica a dimensiones de lo que parte de la emocionalidad, de los sentidos, de todos estos signos clínicos, diríamos, que el bebé va recuperando con este contacto de piel a piel con su mamá, ¿sí? Bueno, que de todas maneras en otras oportunidades vamos a ir ampliando este método, ¿sí? Pero que es muy eficaz y muy indispensable en el momento de un parto prematuro o de una situación de cuidados intensivos, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a pasar a la familia ante un diagnóstico de un hijo con discapacidad. Así es, bueno, qué importante el rol de la familia en esto, ¿sí? Nosotros siempre hablamos a los papás porque son un pilar fundamental en el desarrollo. ¿Qué pasa con la familia? La familia, y los que somos papás sabemos que apenas nos enteramos que estamos embarazados, hacemos un ideal,
de ese niño que está por nacer, donde ya tenemos deseos, incluso ya vamos poniéndole metas. Entonces, esos modelos que nosotros ya tenemos, ¿qué pasó? Llegó a ser interrumpido, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos un hijo ahora con discapacidad, y ya no está ese otro ideal que lo teníamos formado nosotros, ¿sí? Entonces esta situación que llega a la familia, que nos traspasa a todos, trae aparejado este desequilibrio, ¿sí? Un desequilibrio emocional por parte de los papás, de las mamás, de las personas que están alrededor nuestro. Dice que no podemos hacer generalizaciones porque no a todos le pasa lo mismo, ¿sí? Capaz que hay otros papás que aceptan con mucha más rapidez el tema de la discapacidad, el tema quizás de que sea un niño prematuro, ¿sí? Y quizás a otras no, a otras le toma un poco más de tiempo poder afrontar esta situación. Entonces ahí es donde nosotros entramos como profesionales, cada uno, siendo ese sostén para la familia, siendo esa ayuda, ayudar a reconstruir esta nueva forma, ¿sí? Nosotros que veníamos pensando en que mi hijo va a ser así, tal cosa, entonces ahora nos encontramos con otra realidad, y ahí es donde nosotros, cada uno, ¿no? desde su área, va a intentar reconstruir y acompañar a la familia. Entonces, para que vayas sabiendo que la familia, la situación del pequeño, esta condición con la que ha nacido, algunas veces lo va a acompañar por el resto de su vida. Entonces, sí o sí tenemos que formar nuevos esquemas, sí o sí tiene que haber algo nuevo. Y esta familia va a atravesar por diferentes etapas. Va a pasar por este duelo, por la pérdida de un hijo, ¿sí? Pérdida de un hijo que no era capaz el deseado, ¿no es cierto? Va a pasar por la etapa sí de la aceptación, después no, de la negación. Entonces va a ser constantemente el trabajo, va a ser un constante proceso en el que nosotros vamos a tener que estar trabajando, ¿sí? Bueno, también hay algunos niños de riesgos que presentan alteraciones. Ahora vamos a tocar un poco más este tema. La familia es fundamental. La verdad que el trabajo con la familia es durante toda la etapa, ¿sí? Desde un inicio, y bueno, es todo un proceso porque se van dando cuenta si va mejorando y la familia tiene más expectativas, así que la familia es muy importante y sostener a la familia es muy importante. ¿Qué tipo de niños de riesgos podemos llegar a tener? Presentan aquellos que presentan alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Bebés que son prematuros o posmaduros, niños con disfunciones cerebrales, daño encefálico y sensoriales, y alteraciones genéticas que tienen que ver más con los síndromes, ¿sí? Con la variedad de síndromes. Bueno, qué importante esto que decía Soledad del tema del diagnóstico y la familia. Nosotros como profesionales, tanto en el ámbito clínico como educativo, debemos funcionar como este sostén que decíamos, hasta ayudarlo a esta nueva reconstrucción de vida, ¿no es cierto? Es muy importante el profesional, de qué manera va a acompañar a esta familia, y es habitual, es normal que una familia ante esta noticia pase y atraviese por este duelo, por esta negación, o sea que es algo normal, se naturaliza, ¿sí? Y hasta que la misma familia, hasta que el mismo papá, mamá o aquel cuidador de ese niño vaya reconstruyendo, diríamos, esta realidad, ¿no es cierto? Bueno, es importante para empezar a adentrarnos más en el tema, hablar sobre qué es el desarrollo infantil, ¿no es cierto? Bueno, tuvimos la noticia de la llegada de un bebé prematuro, tuvimos la noticia de la llegada de un niño, de un bebé con discapacidad, ¿sí? Bueno, vamos a
basarnos en los parámetros del desarrollo infantil. Bueno, sabemos que el desarrollo infantil es un proceso súper complejo, ¿sí? Que abarca toda la vida del desarrollo humano, ¿sí? Que empieza desde el nacimiento, en el que convergen e interactúan factores biológicos, los medios ambientales, históricos y sociales. Este es un proceso, ¿sí? Que está en constante movimiento, ¿sí? Hay etapas de toda la vida humana, ¿sí? Que se va acrecentando, ¿no es cierto? Sin embargo, no es una sucesión lineal, este desarrollo presenta avances, presenta retrocesos, continuidades, discontinuidades y anticipaciones funcionales, ¿sí? Es la progresiva adquisición de todas estas funciones que vamos incorporando a lo largo de todo nuestro desarrollo, proceso de vida, donde dicha evolución se encuentra ligada al proceso de maduración, ¿sí? Del sistema nervioso. Esto es muy importante, ya que iniciando la vida intrauterina y la organización de las emociones mental, diríamos, se va dando desde antes del nacimiento, ¿sí? Todo este desarrollo se va dando antes del nacimiento. El bebé que presenta algún problema en el desarrollo necesitará una guía para poder dominar estas destrezas en cada área, ya que puede presentar características específicas que pueden atrasar su desenvolvimiento natural, ¿sí? Entonces, el desarrollo infantil se divide en diferentes áreas, ¿sí? Tenemos el desarrollo del área motora, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo, el social y la autoayuda. Bueno, vamos a hablar de la etapa del desarrollo. Tomamos al célebre que dividió estas etapas del desarrollo infantil, que es Jean Piaget. Hacemos referencia a sus etapas del desarrollo infantil con la primera etapa, que es la etapa del desarrollo infantil, de la etapa del desarrollo sensoriomotor, que va de los 0 a los 2 años, ¿sí? Que abarca desde el nacimiento del individuo hasta los 2 años, ¿sí? Es el aprendizaje que se lleva a cabo a través de los sentidos y las posibles representaciones que la memoria haga a los objetos y situaciones a la que el individuo, a la que este bebé se va enfrentando, ¿sí? En esta etapa aparece la imitación, ¿sí? Las respuestas de aprendizaje, además el bebé pasa a ser una criatura refleja, porque este bebé, sus primeros etapas del desarrollo se fueron dando a través de reflejos, ¿sí? Tenemos el reflejo de succión, para ser un poco más específico a qué tipo de reflejo hacemos hincapié, es el reflejo de succión, que se da de los 0 a los 4 meses, o también llamado reflejo de búsqueda. También tenemos el reflejo de prensión, que se da de 0 a 4 meses, y el palmar, que se extiende hasta los 6 meses, luego desaparece, ¿sí? Después tenemos el reflejo de Babinski, que se va dando de los 0 a los 5 meses, y el reflejo plantar, que este es el reflejo que abarca hasta los 12 meses, hasta el año, es donde empieza a localizarse la marcha, ¿sí? Después tenemos el reflejo de Moro, que también se va dando de los 0 a los 2 meses, el reflejo de natación o de marcha, que también se lo llama, que también se va dando de los 0 a los 2 meses, ¿sí? Y el de protección abdominal, que también se va dando de los 0 a los 2 meses. Entonces, bueno, todas estas sensaciones reflejas que el bebé va adquiriendo o desarrollando a lo largo de estos primeros meses de vida, ¿sí? Son propios reflejos que también el especialista, médico, la familia tiene que tener en cuenta estos reflejos. Por ahí muchas familias no, ahora nosotros que estamos dentro del ámbito, diríamos, del desarrollo infantil, sí ponemos más hincapié a estos reflejos, si se dan, si no se dan,
que es normal que una familia no tenga conocimientos de estos reflejos, pero sí es importante por ahí tenerlos en cuenta cuando tenemos un recién nacido. Bueno, y además, bueno, esto que decía, que este bebé pasa a ser una criatura refleja, con todos sus reflejos, diríamos, que van dándose, después empieza a adquirir sus primeros esquemas conductuales, lo cual le permite adaptarse a su medio, a su ambiente, a su cuerpo, ¿sí? A lo largo de este proceso se han identificado subetapas, perdón, que nosotros, bueno, los que estamos trabajando en el desarrollo infantil, en estimulación temprana, en todo lo que tenga que ver con las etapas del desarrollo de los infantes, es necesario que nosotros lo tengamos bien en cuenta para planificar y para abordar un tratamiento adecuado a las necesidades de este bebé, ¿sí? Y para sugerir, indicar a la familia de qué manera se debe desarrollar estas subetapas, ¿sí? Bueno, que son 6 etapas, subetapas, que están dentro de la etapa del desarrollo sensoriomotor, que son las actividades reflejas, esto que decíamos, las reacciones circulares primarias, después tenemos las reacciones circulares secundarias, después la coordinación de estos esquemas secundarios, y también las reacciones circulares terciarias y la intervención de medios nuevos a través de combinaciones mentales. Bueno, toda esta serie de subetapas, bueno, en otro momento la podemos ir desarrollando, que son etapas que nosotros tenemos que tener en cuenta a medida que vamos evaluando o que vamos trabajando con este bebé, de qué manera se va desarrollando, si está cumpliendo con esta subetapa de esta etapa sensoriomotora. Entonces, bueno, eso nosotros mentalmente ya lo tenemos como dibujado, diríamos, para tener en claro cómo se va desarrollando este infante, cuáles son sus adquisiciones, si se están dando o no. Y también, como decía, ayudar a esta familia que hagan hincapié en ciertos estímulos, ¿sí? Con respecto a la etapa sensoriomotor. Bien, después nosotros tenemos otra etapa, ¿sí? Que es esta etapa preoperacional, que va desde aproximadamente los 2 años hasta los 7 años, ¿sí? ¿Por qué decimos que es preoperacional? ¿Qué significa esto de que el niño está en esta etapa? Él no es capaz todavía de poder usar la lógica o transformar, combinar o separar ideas. Entonces, al no entender la lógica concreta, los niños aún no son capaces de poder realizar esas manipulaciones de la información mental y tomar el punto de vista de la otra persona. Entonces ellos sí o sí todavía necesitan las cosas concretas, ¿sí? Por eso es preoperacional. Entonces, en esta etapa también es fundamental, una de las características que más o menos siempre lo plantea Piaget, es de que va a dar inicio esta etapa al lenguaje, ¿sí? Entonces es súper importante la aparición del lenguaje. Entonces acá dice que es la etapa del desarrollo cognitivo, caracterizado por el ingreso del niño o niña al sistema educativo. Implica el desarrollo de la lógica y el uso de categorías para clasificar los objetos y la realidad. Y acá dentro de algunos de los eventos propios de esta fase son estas primeras interacciones sociales fuera del contexto familiar. Entonces, para esto necesitamos que esté también el lenguaje, no solo, esta es una etapa chica, pero no solo el lenguaje oral, sino el lenguaje gestual que nos ayuda a comunicarnos con los demás. Empieza lo que es el vocabulario en sí, por eso dice la ampliación del vocabulario, que también viene de esta interacción social y bueno, el aprendizaje escolar en aquellos niños ya más grandecitos, sala de 3, sala de 4. El desarrollo de la empatía y la capacidad de poder interpretar los roles, separándolo de la realidad. ¿Sí? Aparece este famoso juego simbólico,
este famoso juego donde ellos juegan a hacer algo, y ahí también está implicado el lenguaje a nivel pensamiento, ¿sí? El pensamiento de carácter egocéntrico, que todavía ellos están pensando en él, mío, seguramente si tienen hijos, sabrán, si ya pasaron por esa etapa, esto es mío, entonces está todo centrado en sus necesidades, en sus deseos, ¿sí? Y después, que el niño siente mucha curiosidad por entender el mundo. Está en la famosa etapa del porqué de las cosas. Entonces acá ya se va centrando y va preguntando, como le va emocionando ver, antes era solo recibo información y aprendo del contexto y aprendo. Hoy, en esta etapa, generalmente la etapa de los por qué es cerca de los 4 años. Entonces, ahora ya él se está preparando para pasar al otro nivel, ¿sí? Entonces ya empieza a querer preguntar del porqué de las cosas. Y pero mamá, ¿y por qué? Mamá da la respuesta, ¿y por qué? Entonces está este juego también donde va acrecentando el lenguaje y va queriendo saber más de la realidad que está cerca de él. Después están las otras etapas de operación concreta, que desde los 7 hasta los 11, y las de operaciones formales desde los 11 en adelante. Estas no las tocamos porque no entran dentro de lo que es la etapa de la estimulación temprana, ¿sí? No sé. Bien. Bien. Un poco de lo mío, un poco del desarrollo del lenguaje que les venía diciendo que es pilar y comienza en esta etapa preoperacional, comienza ya. Entonces, el desarrollo del lenguaje es un proceso continuo que se extiende durante toda la vida y atraviesa por distintas etapas, las cuales tienen características singulares. El proceso de organización y estructuración mental del niño se ve facilitado en gran medida con la aparición del lenguaje, con lo que sus conductas resultan profundamente modificadas, tanto en el aspecto intelectual como en el afectivo. Además, el niño adquiere, gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones pensadas en forma de relatos y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal. Esto quiere decir que ya el niño a partir de esta etapa ya comienza a entender el tema de los signos y símbolos, ¿sí? Nosotros en nuestro lenguaje se dividen en dos partes, un lenguaje receptivo, o sea, ese lenguaje comprensivo, y un lenguaje expresivo. Este lenguaje generalmente lo que más aparece al inicio y a lo que es mejor es este lenguaje receptivo. El niño puede comprender muchas palabras, mucho más de lo que puede decir. Si el niño ya está comprendiendo antes de poder hablarlas. Entonces, entender palabras y gestos. Y el lenguaje expresivo, no solo oral, como decía hace rato, sino esto de poder utilizar gestos, palabras, todo lo que sea comunicación, que no solo tiene que ver con hablar, sino que el lenguaje puede ser escrito, oral, gestual, tiene que ver con este lenguaje expresivo. Esta idea de que alguien se pueda expresar sus deseos y sus necesidades. Entonces nosotros, el rol desde mi área, nosotros es poder detectar de forma precoz si es que existe algún problema en cuanto al desarrollo del lenguaje de manera cronológica adecuada, ¿no? Entonces, es poder trabajar sobre cada una de esas falencias y hacer que el desarrollo de la comunicación aparezca, que es lo primordial. Como veníamos diciendo en la etapa, él necesita poder entablar comunicación con las demás personas, con su contexto. Bien, pasa nomás, Ana. Bueno, por ahí, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo motor. No somos kinesiólogos, pero sí estamos muy en contacto trabajamos paralelamente con los kines, así que bueno, es también necesario tener en nuestra formación lo que es el desarrollo motor del infante, donde es un proceso que se logra
a medida que se va desarrollando las diferentes habilidades motoras, que supone una solución a un objetivo del individuo mediante el aprendizaje motor, que provoca cambios relativamente permanentes en el comportamiento gracias a la neuroplasticidad, a través del resultado de la repetición de las prácticas o experiencias mediante lo que es el ensayo y el error, ¿sí? Este desarrollo de estas habilidades motrices se adquiere según se va madurando el sistema nervioso central durante los primeros años de vida, viéndose influenciado por todos estos factores comentados anteriormente, mediante la interacción con las personas, con el objeto, con los entornos, y podrán apropiarse en base a determinados comportamientos motrices relacionados a su edad cronológica. Por eso es interesante, es importante tener en cuenta cómo cada área va relacionándose con las otras áreas, ¿sí?, del desarrollo. Entonces, como especialistas en estimulación temprana, como dentro de un servicio, tenemos que tener en cuenta todos estos parámetros normales del desarrollo en cuanto al área del lenguaje, en cuanto al área de la comunicación, en cuanto al desarrollo motor, qué son las habilidades que este niño, este infante, tiene que tener en cuenta, se tiene que dar dando o adquiriendo desde las diferentes etapas, ¿sí? Desde su edad, tanto cronológica como corregida, diríamos, para nosotros ser el refuerzo, si estas habilidades no se van dando en el infante, de qué manera nosotros los adultos podemos establecer este andamiaje, ¿no es cierto?, para llegar a incorporar estas habilidades motrices muy necesarias para todo lo que es el desarrollo del lenguaje, como decía, y también el desarrollo cognitivo, que después vamos a profundizar. Es muy importante trabajarlo, estimular a este pensamiento, a este proceso de información. ¿Para qué? Para que este cerebro, estas habilidades neurológicas vaya coordinando a este cuerpo en movimiento, ¿sí? Estas habilidades se van dando de acuerdo a todo el potencial, a toda la información, a todo este proceso cognitivo que el bebé va dando, que se vaya adquiriendo y que va a ir simbolizando a través del cuerpo, ¿sí? A través de estas habilidades motrices. Bueno, a este desarrollo motor lo dividimos en motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad fina comprende todas estas destrezas, como decíamos, necesarias para controlar los movimientos pequeños del cuerpo, ¿sí? Como ser las manos, los dedos, ¿sí? Presentándose desde la aprehensión voluntaria hasta la pinza, ¿sí? El bebé primero va a agarrar con la aprehensión palmar con toda la mano, y después se va a ir desarrollando todas estas partes finas que habla de agarrar con pinza, con un dedo, utilizando los 5 dedos o utilizando los 2 deditos, ¿sí? Estas todas son procesos, diríamos, de la adquisición de esta motricidad fina que se va a ir dando, que también es importante que tengamos en cuenta cómo agarra, cómo es su prensión. Si es necesario trabajar la prensión palmar, primero no tenemos que trabajar la pinza ni el agarre con los dedos, sino la palma de la mano. Entonces, bueno, todo esto es importante tenerlo en claro para, como decía, para sugerir a la familia, para ir evaluando de qué manera va interactuando este aprendizaje motor de este niño con respecto a su motricidad fina. Después tenemos la motricidad gruesa, que el bebé aprenderá a movilizar sus músculos superiores e inferiores gruesos, ¿sí? Que se van dando también a través de etapas. Esto es importante, tenemos que tener en cuenta que primero se trabaja el control cefálico, ¿sí? De 1 a 6 meses es solamente trabajar lo que es el control cefálico. Después vamos a trabajar lo que es la sedestación. Este bebé se tiene que sentar, tiene que empezar a mirar en su línea media, ¿sí? Para evocar todas estas estructuras, esta secuencia, diríamos, de actividades, de habilidades. Y después lo que es el arrastre, el gateo, ¿sí? Para llegar a la marcha, ¿sí? La marcha autónoma. Entonces, obviamente que nosotros,
como estimuladores tempranos, psicopedagogo, sí tenemos que tener un buen conocimiento de lo que es la motricidad, del desarrollo motor. Es importante esto que decíamos del trabajo interdisciplinario, ante cualquier eventualidad, ante cualquier situación, tener el refuerzo de la otra parte del especialista, que es en este caso el kinesiólogo, los terapeutas ocupacionales, psicomotricistas, pero sí todo profesional que se ocupe a la estimulación temprana debe tener conocimiento acabado de lo que es el desarrollo motor de este infante que va evolucionando y desarrollándose. Bueno, con respecto al desarrollo cognitivo, bueno, lo cognitivo es algo súper importante, súper fundamental en este desarrollo, ¿no es cierto?, del infante. Lo cognitivo es todo aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento, ¿sí?, a la exploración, a la investigación, a los interrogantes, el conocer, el explorar, ¿sí?, el saber lo que no está adquirido, lo que no es conocido, diríamos. Este, a su vez, es el cúmulo de información. Nosotros vamos a través de como decíamos, el desarrollo humano se va dando en las diferentes etapas hasta largas etapas o edades de la vida, ¿no es cierto? Entonces, este cúmulo de información se dispone gracias a todo un proceso que se va dando de aprendizajes, ¿sí? A las diferentes experiencias, ya sea del propio cuerpo, de sí mismo y del otro, ¿sí? Todas estas experiencias que se van dando interiormente y exteriormente. Se puede definir a este desarrollo cognitivo como la capacidad para procesar esa información, para razonar, para llegar a la resolución de algunas situaciones o algunos problemas, y de qué manera este infante o este ser humano puede desarrollar y desenvolverse de acuerdo a sus funciones mentales, ¿sí? O sea, vamos a ir desarrollando todo a lo largo de la etapa y de la vida y del desarrollo infantil, la atención, la memoria, de qué manera el razonamiento, el lenguaje, ¿sí? Todas estas particularidades que se deben tener en cuenta en el desarrollo cognitivo. Como sabemos que a través de las experiencias se aprende. A través de la experiencia. ¿Sí, Sole, vos querés decir algo? Disculpa. No, sí, no, que esto es, como decías vos, es sumamente importante poder tener en cuenta cada uno de estos aspectos que veníamos desarrollando para poner, para que sean nuestra base y formen parte del plan de intervención de nuestros tratamientos. Gracias entonces por darnos toda esta información y que esperamos también les pueda servir a todos los que están del otro lado. Y bueno, sí, Joana, terminemos con este desarrollo cognitivo. Bueno, como decíamos que toda experiencia, por más simple a compleja que sea, todo es un aprendizaje, ¿sí? Todo en la vida es un aprendizaje, desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Todo es un aprendizaje, por eso se aprende del error, ¿sí? Esto de la causa, el efecto, ¿sí? ¿Qué provoca? ¿Qué sensaciones? Todo se aprende, todo es un aprendizaje. Todo aprendizaje provoca algún tipo de emociones también. Y bueno, para no ir extendiéndonos más, bueno, a través de todo esto, lo que hablábamos del niño que nace prematuro, de este niño que nace con alguna discapacidad, es importante intervenir desde la estimulación temprana, ¿sí? Que, bueno, como ya nos queda poco tiempo, pero sí es importante el desarrollo, o sea, estar dentro de la estimulación temprana, no solamente dentro de una institución, sino en el hogar se hace estimulación temprana, ¿sí?
Después tenemos la importancia de la estimulación temprana, que a quién va dirigida este niño de 0 a 3 años, pero científicamente se ha comprobado que se debe elevar hasta los 6 años, porque tiene muchos beneficios, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el servicio de estimulación temprana, nosotros empezamos este proceso, este tratamiento, a través de una detección, de un diagnóstico que lo da el especialista médico, ¿sí? Donde después se hace una entrevista inicial con esta familia, de acuerdo a su historia vital, cómo fue el nacimiento, todo, diríamos, todo el desarrollo de este niño que ingresa a un servicio de estimulación temprana, donde se hace una evaluación, cada profesional evalúa desde sus áreas cuáles son los parámetros de este niño, donde después se hace un tratamiento, se dan orientaciones, y es importante en el servicio de estimulación temprana trabajar con la familia, ¿sí? Y con la parte social en los casos que los chicos ya están escolarizados. Bueno, Sole, no sé si querés hablar un poco del tema de las actividades, que también es muy importante tener en cuenta en lo que es estimulación temprana, que todo se basa a través del juego. Sí, no sé si seguimos contando con el tiempo, pero a nosotros nos va a ser fundamental esto. El juego es re importante en todo lo que es estimulación, ¿sí? El juego es la base. Y el conocer todas las etapas que nosotros fuimos nombrando nos va a servir a nosotros para poder hacer una buena planificación, para utilizar los recursos necesarios y los juegos que sean adecuados para la edad y cumplir, ¿no? O sea, y poder cumplir con las necesidades de cada niño en cada etapa. Así que el juego fundamental, los objetos concretos, todo en ese aspecto es sumamente importante. Sí, obviamente, no tenemos, como dice acá, niños genios o niños muy exigidos. No tenemos que exigir a que sean niños genios, que a los 2 años empecemos a enseñarle, o sea, no está de más enseñarle números, palabras, pero sí de manera muy simple, diríamos, sino que los niños deben aprender por sí mismos, explorar, manipular, conocer desde sus propias experiencias. Y por ahí otra cosa que quería no dejar pasar por alto es, ¿qué juguetes voy a usar? Como acá está en la imagen, con una caja los chicos exploran su imaginación, su motivación, que esa es la idea, de que ellos mismos imaginen, creen y manipulen su juego de acuerdo a su procesamiento de información, de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a su creatividad. Dejémoslo a los niños que jueguen con barro, que jueguen con la comida, que jueguen con lo que quieran, con lo que está en la casa, obviamente que sea de seguridad, estar siempre pendiente de qué es lo que van a agarrar. No hace falta ir a los negocios, perdón, para los negociantes y comprar esos juguetes súper, no sé la palabra, súper elaborado, diríamos. Ajá, eso. Sino que, como dice la imagen, con tan solo una caja, los chicos hacen que es un auto, que es una casa, que es un árbol, que es esto. Entonces, no quememos etapas, ¿sí? Bueno, ese es otro tema que es importante elaborar y desarrollar, el juego. El juego que hoy en la actualidad, y más por el tema de la pandemia, se está perdiendo demasiado. Hoy ya los chicos poco juegan, poco interactúan, sino que, bueno, que ese ya es un tema más extenso de las pantallas que invadieron la vida de los seres humanos. Así que bueno, tuvimos que hacer a lo último un disparo, porque bueno, ya se estaban cumpliendo los tiempos, pero bueno, fue muy ameno, diríamos, la charla. Tratamos de que a través de nuestras experiencias, más que nada, poder comentar y ser un puente, diríamos, de información, y poder en otro momento desarrollar otros temas más puntuales que van al desarrollo del infante.
Así es, bueno, yo también muy agradecida por la convocatoria, espero que les haya servido y sí, esperamos tener pronto nuevamente reencontrarnos por acá. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.